Han pasado más de 6 meses desde la masacre de Hamás del 7 de octubre, un ataque terrorista que ha desencadenado la invasión del ejército de Israel en la Franja de Gaza. A día de hoy, nadie sabe cómo acabará esta guerra, que ya ha dejado más de 30.000 muertos entre los civiles palestinos, y ni el gobierno de Netanyahu ni sus aliados occidentales han sido capaces de desvelar todavía sus planes para el futuro de Gaza. Y esta incertidumbre ha dejado espacio para todo tipo de especulaciones. Por ejemplo, en diciembre de 2023 apareció en redes sociales una publicidad de unos chalés sobre los escombros de edificios de Gaza. Resultó ser una broma de mal gusto, pero varios ministros del gobierno de Netanyahu sostuvieron más veces la idea del retorno de los judíos a Gaza. Mientras tanto, los ataques aéreos, el asalto terrestre y el asedio a la población civil han provocado la destrucción sistemática de los cimientos de la vida en Gaza. Y aun así, Israel no ha conseguido su objetivo, que es destruir a Hamás. Contabilizar las pérdidas de la guerra en Gaza es una tarea muy complicada. Muchos datos están incompletos, desactualizados o proceden de fuentes que no pueden ser verificadas de forma independiente. Además, Israel impide el acceso a la franja a los analistas externos, por lo que no hay una manera de tener clara una fotografía del alcance de la destrucción. Según fuentes palestinas, las víctimas mortales en Gaza se acercan ya a las 33.000. Esta es la cifra oficial del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás. En sus informes, el ministerio recopila el nombre del fallecido, su edad y el número del documento de identidad. Israel sostiene que esta cifra está hinchada, pero la mayoría de las agencias internacionales sostienen que es una cifra bastante realista, incluso que podría subestimar el número real de fallecidos. Una conclusión a la que han llegado diversos cálculos elaborados por instituciones científicas o universitarias, como la Johns Hopkins o la London School of Medicine. Dos estudios que han sido publicados por la revista Lancet y que corroboran las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad de Gaza. En este gráfico podemos ver la evolución de los fallecimientos en Gaza desde el 7 de octubre. Cada cuadrado equivale a 5 muertos. Estamos hablando de un promedio de 250 muertos cada día. Si comparamos los primeros 6 meses de la guerra en Gaza con el mismo marco temporal de los otros conflictos del siglo XXI, el resultado es abrumador. De hecho, en la franja, en apenas 6 meses, se han producido el doble de víctimas que en Ucrania. Esta invasión supera con creces cualquier ofensiva anterior de Israel en Gaza, incluso la operación Margen Protector, un ataque lanzado en respuesta al secuestro y asesinato de 3 adolescentes judíos en un asentamiento israelí en Cisjordania. En esta niebla de cifras, algunos datos ayudan a entender mejor la magnitud de la masacre. De los 2,3 millones de personas que vivían en Gaza, más del 1% han muerto desde el pasado 7 de octubre de 2023. Más de 8.400 son mujeres. Se calcula que cada hora 15 personas, 6 de ellas niños, se convierten en víctimas mortales del conflicto. Y un número inimaginable de familias han sido destruidas por la guerra. Al Jazeera ha puesto todos los nombres de los niños muertos desde el 7 de octubre hasta el 2 de febrero, uno detrás de otro, como si fueran los créditos de una película. En total, más de 11.500 menores. El vídeo dura 7 minutos. Los primeros 35 segundos son los más terribles. Son los nombres de los bebés muertos con menos de un año. Pero es que en los 2 meses que han pasado desde la publicación del vídeo hasta hoy, han muerto casi otros 3.000 más. Pequeños que han muerto en bombardeos, bajo los escombros, enfermos o directamente de hambre. Esta cifra tan alta, que parece increíble, es congruente con la pirámide demográfica de Gaza. El resultado de tanta violencia puede ser directamente una generación perdida. La Franja es uno de los lugares más superpoblados del mundo. Antes del 7 de octubre vivían aquí 2 millones de personas, en apenas 360 kilómetros cuadrados. Es decir, 5.500 personas por kilómetro cuadrado. Y casi el 40% de estos 2 millones de personas tienen menos de 15 años. Más de 1,5 millones de personas se han tenido que desplazar a Rafah, cerca de la frontera con Egipto, para escapar de la guerra. Y ahí viven en condiciones infrahumanas. Pero la devastación en Gaza no se limita al factor humano. Eso que veis ahora mismo es el pueblo de Beit Hanun, en el norte de la ciudad de Gaza, antes de la invasión de Israel. Y así es como ha quedado 6 meses después. Este vídeo compartido en TikTok está grabado cerca de la misma zona, en el pueblo de Beit Lahia.
Se puede ver a un soldado reírse mientras conduce un bulldozer. En 6 meses, el 70% de la infraestructura civil de Gaza ha sido destruida, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Datos que han quedado confirmados por las imágenes satélite. La zona norte es la que ha sufrido más daños. Y es que aquí se concentraron los primeros bombardeos, y después los bulldozers arrasaron lo que quedaba en pie. Pero a medida que el norte de Gaza se vaciaba, la acción del ejército de Israel se extendía cada vez más, a menudo de forma indiscriminada, sin distinguir entre objetivos militares y bajas civiles. De hecho, Israel ha considerado también los hospitales como objetivo legítimo. Desde el principio ha insistido que la red de túneles de Hamas tenía su centro en el principal centro sanitario de la franja, el hospital Al-Shifa. De hecho, el Al-Shifa ha sido el objetivo de un asalto que ha durado más de 2 semanas y que ha dejado un brutal rastro de muerte y destrucción. En su interior se habían refugiado más de 6.000 personas esperando estar a salvo. Del hospital Al-Shifa no ha quedado nada, y la población palestina ha perdido su principal centro médico. Y en esta situación extrema han empezado nuevos episodios de desesperación, con decenas de personas muertas, aplastadas, en el intento de conseguir un poco de ayuda humanitaria. Se estima que 1.700.000 palestinos, cerca del 80% de la población, ya son desplazados internos, y la mayoría no tiene una casa a la que regresar. Y es fácil creer que el objetivo de las Fuerzas Armadas de Israel sea justo esto, conseguir que no puedan volver. Solo para limpiarla de los escombros se necesitaría más de un año. La reconstrucción de la franja tardaría más de 10. Pero nadie puede asegurar que esto ocurra cuando termine la guerra. De hecho, Israel quiere preparar otro asalto, esta vez en Rafah, el último lugar donde se han refugiado los palestinos. Una ofensiva que incluso los aliados de Israel critican y que podría convertirse en la peor masacre de todo el conflicto.